hombre hace la literatura y después la literatura contribuye a modelar al hombre. Las artes forman la médula de un país, rigen al ser humano y rigen la vida. De José María Arguedas. Quiero empezar con esta frase para presentar a un nuevo entrevistado, una nueva conversación con nuestro querido invitado Enzo Garrido. Espero que esté muy bien. ¿Cómo Sí. estás? ¿Cómo vas? Bien, bien, cansado de trabajar, pero bien dentro de todo. Te doy las gracias por Bien. participar de este nuevo proyecto con nuestro querido Wilfredo. ¿Cómo estás, Wilfredo? Excelente. Sí, todo muy bien y feliz también de tener otro aquí entre entrevistado, otro amigo tuyo. Que en el fondo, bueno, si es amigo, bueno, el amigo de mis amigos sigue siendo mi amigo, ¿no? Oh, Perfecto, muy bien, entonces somos amigos todos. todos somos amigos, hermanos. Y, Entonces, quería preguntarles, ¿qué piensan de la frase que acabo de hablarles de José María Arguedas? Que al final, de alguna otra forma, eh, es la literatura la que va a contribuir a una sociedad, va a contribuir a toda nuestra historia y va a permitir quizás que el día de mañana las cosas sean, permita su evolución como sociedad, pienso. bueno, Puede no empezar. sé, comienzo yo, comienzas tú, quien sea el primero. Comienza usted, Enzo, que es el invitado, por favor. Ya. Bueno, me gustaría recalcar algo importante que dijo Yasmín, y es el término de sociedad versus país, como dice la frase. Hay un momento en la frase donde dice que las artes forman la médula de un país. Siento que el concepto de país es un poco inhumano, un poco grande, cuando el país lo conforma cosas más allá que solo las personas. Hay entre medio poderes, construcciones, hay arquetipos de por medio. Siento que las artes van muy ligadas a nosotros, los humanos, por lo tanto, debe ser más acertado decir que es la médula de la sociedad. Mm, No podemos dejar de lado al momento de considerar el país también el desarrollo científico, el desarrollo de la parte, pucha, viéndolo como término de país en sí mismo, las construcciones que tenemos, lo que nos rodea, cómo modelamos el entorno, no ha sido solo gracias al arte, pero sin embargo, cómo avanzamos como sociedad sí puede ser muy vinculado gracias al arte. mm. Muy buen punto ahí que acabas de decir, querido Enzo. ¿Y tú, Wilfred, qué piensas al respecto? Bueno, parece que increíble. A veces, a veces digo, sale con cada frase. Perfil. Y yo no sé de dónde la saca. No sé si la hace al azar. Todo. No sé si las tiene guardadas hace mucho tiempo. Pero traen cosas interesantes, increíbles, discusiones muy buenas. Claro, a veces eh, esto del arte y la construcción del país es muy interesante. Yo siento de que últimamente, y creo que yo es un debate muy importante ahora con este mundo tan globalizado, donde quizás, especialmente para nosotros como mundo hispanoamericano, quizás lo que nosotros entendíamos como el arte americano o aquello que era propio de nuestro país o de nuestra sociedad, quizás se va diluyendo. Para algunos quizás sea bueno, otro malo, eso es otra cosa, ¿no? Para algunos quizás es mejor aceptación de un arte de algo universal, global, pero que sin lugar a dudas el concepto para mí del arte, la literatura, va de la mano con el concepto de estilo, sin lugar a dudas. Creo yo de que incluso Ahí sí, vos viste. el estilo está presente quizás en su forma más pura en el arte, pero uno podría ver paralelos de,
puede ver similitudes en el arte, en la ciencia y en otras formas de expresión humana, y uno dice, bueno, hay algo que las une, ¿no? Y es el estilo. Por eso muchos, y especialmente los alemanes, eran de describir, bueno, ¿qué es lo que es la cultura? Y ellos justamente decían, la Kultur es la unidad de estilo que define una expresión. Y ellos lo dicen, fíjate, especialmente ellos que la nación alemana es muy nueva, ¿no? Ellos eran ciudades chicas cada una, pero la unía justamente esta unidad de estilo, ¿no? A pesar de que eran vidas casi independientes. E incluso digo yo, ahora uno puede ver esa unidad de estilo tanto en la ciencia, en la forma de, como decías tú, en la ciudad, en la arquitectura quizás, en el diseño urbano, y en la expresión artística más pura. Así que yo creo que el concepto quizás debería explorar también el concepto de estilo, ¿no? Y ya después uno podría decir, bueno, existe tanto el estilo personal como el estilo colectivo, ¿no? Y se abren muchas más cosas, ¿no? Pero yo creo que podríamos llegar a lo que une todas esas cosas es el estilo, el concepto de estilo y la unidad. Exacto. Bueno, y con estas dos reflexiones, querido, quiero comenzar al fin la entrevista de hoy. Y comenzamos. La primera pregunta para ti, querido Enzo. ¿Cómo? ¿Cómo, cuándo y dónde comenzó el amor por la literatura? Bueno, para mí es difícil contestar esa pregunta porque mi vida siempre se ha manejado como en un amor-odio con la literatura. Siempre me he esforzado por nuestro esquema de colegio, acá por lo menos en Chile, a tener que leer forzadamente libros, algunos muy buenos, algunos muy malos, pero siempre con el hecho de enfrentar a leer como una obligación. Por lo tanto, comencé a gustar de la literatura ya mayor, grande. Durante mi adolescencia me incliné por leer mucha ciencia ficción. Ahí conocí a dos grandes autores que me guiaron durante varios años, que fue Ray Bradbury y Isaac Asimov. Yo con ellos crecí, principalmente me gustó leer sus compilados de cuentos. Entre ellos destaco Las Doradas Manzanas del Sol de Ray Bradbury y un compilado muy extraño que solo he conseguido ver en una biblioteca en un pueblo pequeño, en Parral, en el sur. Me llamó la atención porque el título era Yo Robot, compilado de cuentos de Isaac Asimov. Lo tomé y pensé de que era el libro común que todos conocemos de Yo Robot de Isaac Asimov, pero me encontré con la sorpresa de que era un compilado de cuentos de ciencia ficción que él clasificó como de su gusto, que tomó de autores desconocidos, algunos anónimos, y consiguió rescatar y los reescribió para poder imprimirlos nuevamente y que sean reeditados y no queden en el olvido. Wow. Ellos me encontré con la anécdota narrada por él mismo de que Yo Robot partió siendo un cuento que él rescató y que la editora, cuando él presentó su cuento, al cual se titula Yo Robot, pidió que le pusieran ese nombre. No es la película Yo Robot, ¿cierto? No, no, no. Ok, ya, ok. La editora pidió que se usara ese nombre. Ese no era el nombre original, Ya. era el nombre de este cuento que estaba en este compilado. Y con eso yo me comencé a enamorar, entre comillas, de la literatura. Después comencé a tomar gusto de la literatura infantil, comencé a descubrir formas de poder comunicar cosas que uno ve en el mundo adulto que no creería que fuera capaz de transmitirle a un niño, como es el caso, por ejemplo, del Curioso Sofá de Edward Gorey, que es un libro que descubrí hace un par de años, se lo regalé a mi pareja, a Rocío, y ¿De qué? es un cuento de, digamos, literatura erótica, pero enfocado a niños. Ya. A todo
un ambiente de cómo se forma una orgía, una fiesta de adultos, y cómo pasan situaciones sexuales, pero viéndolo desde la perspectiva de un niño. Nunca se nombra Oh, qué interesante. acciones directas, sexuales, pero siempre insinuaciones, cosas que podría ver un niño. ¿Cómo las veía un niño? ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, nombraba algunas situaciones, el título nombra el curioso sofá porque dentro de la historia hay un sofá que tiene una persona que, bueno, tiene la forma del sofá del amor que se conocen en los moteles. Y tiene alrededor algunos adminículos, algunas cosas que le permiten amarrar y poder satisfacer de alguna forma. Y lo nombra como el curioso sofá que es capaz de hacer de todo, que es capaz de sentarte, que es capaz de levantarte, que es capaz de amarrarte y es capaz de llevarte. A mí, ese fue el fragmento de la descripción que más me llamó la atención de ese cuento. Y bueno, después de eso tuve otro acercamiento a la literatura a través de otras formas de expresión de arte. Comencé a conocer lo que son los cómics y aparte de eso, comencé a profundizar en algunas obras de rol de videojuegos y quiero nombrar a The Witcher 3, que tiene el pequeño gran logro de poseer 300 horas de diálogo en su interior. Es, de hecho, aquí tengo el pequeño libro de rol en donde cuenta toda la historia. ¿Es el de Señor de los Anillos? No, 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 no. Súper The per- Witcher. Ah, que no, no ubico eso. Partió siendo un compendio de libros. Ah, no recuerdo. Soy súper mal entrevistado en este momento. Estoy citando. No te preocupes, no es necesario que Estoy te lo citando, aprendas de pero memoria. no recuerdo el lugar de procedencia. Estoy súper nervioso. Pero eran varios libros, en principio, que cuentan la historia del brujo, ¿Ya? eh, que es una suerte de Tierra Media, parecida a la que construyeron en El Señor de los Anillos, ¿Ya? pero basado en la mitología eslava nórdica y no tan celta como la del Señor de los Anillos. Es bastante interesante, es bastante curioso. A mí me llamó mucho la atención, mi acercamiento directo fue a través de ese videojuego y tuve que poner muchas horas de esfuerzo leyendo. No te miento, pasé 4 o 5 horas continuas leyendo texto, leyendo diálogos sobre narraciones, historias que ocurrían dentro de ese mundo y viví lo que era la magia de imaginar algo, que en el fondo es lo que nos transmiten los libros, Claro. el poder conectar con un mundo más allá, verlo, sentirlo, poder creer que estoy allí, poder creer que lo que me están diciendo es cierto, que a veces creo que es lo más difícil, que es la tarea más difícil que tiene el escritor, convencer al que está leyendo de que esto es cierto dentro de las reglas que plantea el mundo que estoy creando. Porque si el que lee no cree en esto, no se convence de la historia, ¿a dónde va a llegar? Se va a aburrir y se va a dejar el libro, va a dejar la obra de lado. Entonces, y como para poder llegar a un punto, mi relación amor-odio dentro de toda la literatura, dentro de mis años de vida, me ha llevado a poder sentirla y experimentarla dentro de obras que están fuera de lo convencional, fuera del solo basado en letras. No sé si me doy a entender. Sí, no, te entiendo bastante bien. Entonces, la gran pregunta es, ¿crees que la literatura es la llave para la expresión de las artes? La verdad es que sí, sí,
de cualquier forma, si analizamos muchas obras de arte de distintos géneros, se basan de alguna u otra forma en la escritura, en generar una obra literaria, llámese escrito como guión de diálogo, llámese escrito como un cuento, como un libro, para luego basar otra obra, como lo que ocurre, por ejemplo, en The Game of Thrones. The Game ¿Ya? of Thrones primero se creó el libro, luego se basó un guión y luego se produjo Mm, una obra fílmica para una pantalla chica. claro. Entonces ahí se puede ver claramente una cadena en donde gracias a la escritura, gracias a la literatura, se puede llegar a otra obra de una expresión distinta. Oh, buenísimo. Oye, y aparte de la literatura, ¿cómo se podría decir? Fantasía de videojuegos, que yo no tenía ni idea de que existía literatura de videojuegos. Súper interesante. ¿Qué otra literatura lees? Porque yo sé, no, bueno, yo sé porque te conozco, estudiaste química, imagino que te gustan los libros de ciencias. Cuéntanos sobre eso, un poquito. Mira, dentro de la ciencia, Oye, a todo yo esto pude- sí amé tu camisa. Está hermosa, me encanta a mí también. Regalo de la Rocío, un punto para ella, justo. lo amo. Es la mejor camisa que me han regalado en la vida. Y un saludo, me imagino que estará viendo este, ¿no? Esperemos que De lo hecho, vea, ¿no? está acá al lado mío, me está acompañando en mi, Ah, mejor. en mi compañía de la suerte para poder continuar, porque Muy estoy. bien, muy bien. Pero bueno, como respondiendo a tu pregunta, Mm, voy a partir con algo suave, y es que cuando comencé a interiorizarme en la ciencia, ya entré a la universidad, tuve que comenzar a leer literatura científica dura y empecé a buscar un escape, pero que no fuera tan lejano a lo científico. Y encontré algo bien curioso, y es que Stephen Hawking, junto con su hija Lucy Hawkins, escribieron un libro y se llama La clave secreta del universo. oh, qué Es bello. un libro también enfocado como literatura infantil que se dedica a explicar las teorías que maneja Hawking sobre la construcción del universo, pero escrito y explicado de tal forma con que cualquier persona lo pueda entender, desde un niño en adelante. Y la historia va guiándose como un viaje a través del universo, en donde un niño encuentra un computador de un científico y este supercomputador tiene la capacidad de poder crear portales y poder viajar a través del universo para poder mostrar distintos eventos universales, distintas situaciones, lugares, planetas, y ahí se va desenvolviendo la trama de la historia. Lo curioso también es que en el centro del libro viene un conjunto más o menos como de 25 páginas, un poco enciclopédico, en donde trae información sobre planetas, sobre eventos estelares, sobre fórmulas científicas que explican leyes universales y cómo obviamente estas va rigiendo el universo y cómo podemos entenderlas, y tratando siempre de ser información fácil de digerir para un niño. Qué genial. No tenía ni idea. ¿Cómo se llama el libro? Lo voy a buscar. El libro se llama La clave secreta del universo. La clave secreta del universo. Qué genial. Está muy, muy interesante. Gracias por compartir eso. Lo voy a anotar y lo voy a leer y después podríamos comentarlo, porque se ve interesante. Pero esa es la idea también. Fondo, parece que la historia de cada uno de nosotros y de nuestra generación es un poco el haber entrado a la literatura justamente en un principio odiándola por lo que significaba la obligatoriedad, ¿no? Especialmente en la escuela. Pero, Entonces ya de antemano había una especie de enemistad y que uno dice es válido. Y después uno en el fondo parecía que es por las cosas de los caminos de la vida, como diríamos muy
muy, muy coloquialmente, que uno se va encontrando con estos libros y que en el fondo después son aficiones, son cariños que uno va teniendo a este tipo de lectura y que se dan dando de esta forma, ¿no? Entonces, y eso da la posibilidad que cualquier otro pueda también fascinarse, como uno también se ha fascinado. Por eso recomendar estos libros, que en el fondo tú, Enzo, recomiendas este libro, y que en el fondo también des con eso, ¿no? Para que los otros lo lean, porque quizás uno cuando gusta mucho del libro, también uno desea que otro también quizás sienta la misma experiencia. Es decir, bueno, ojalá que otros lean porque uno aprende, uno siente una gran sensación y al mismo tiempo de que otro compartir esa experiencia, compartir ese conocimiento. Así que yo creo que ese es siempre uno de los grandes propósitos de esta entrevista, saber cómo en el fondo nuestra generación, y yo creo que gran parte de las personas, nace primero con o sea, primero se encuentra con el odio al libro y después con este amor y que se va dando con distintas experiencias, con distintos, de una forma muy linda, ¿no? Va creciendo esto, siempre es una cosa creciendo, así que, no, y que si puede, yo creo que ya, bueno, ya di unos libros, ¿no? Bastante. Especialmente yo creo eso de ciencia ficción, de lo que son de Asimov, que yo también tengo aquí un par, también los busqué, ¿no? Este es un libro de cuentos, son muy, pero especialmente esto, yo creo que tiene lo que hablaste también de este universo de Witcher, ¿no? O sea, estas sagas son importantes porque van creando un lenguaje, van creando un universo y también un misterio, ¿no? Porque uno piensa incluso leyéndose toda la saga, no sé si te pasó, como que se puede leer toda la saga, pero uno queda con la posibilidad de, bueno, ¿por qué no escribió más? ¿No? Va pasando, ¿no? Pero ¿por qué no escribió más? Porque hay cosas que todavía no cierran, ¿no? Y uno dice, bueno, ahí está el misterio y ahí sigue estando porque uno tanto ama esta literatura, ¿no? Porque aunque escriban 10 libros, hay un misterio aún, ¿no? De este universo tan grande que van creando los escritores. Sí, de hecho, ahora que hablan de eso, del misterio y eso, leí una frase donde decía, el libro, cuando uno termina de leerlo, nunca muere, porque queda en ti, entonces al final sigue siempre vivo, porque tú mantienes el recuerdo y tú mismo a veces que continúas con la sensación o imaginación de cómo habrá terminado, cómo podría haber terminado, y al final tú sigues viviendo el libro de alguna otra forma. Entonces, qué interesante fue lo que comentaron ustedes. El libro nunca muere, siempre queda vivo en uno. Y eso es lo más mágico de lo que es la literatura. Entonces, querido, ¿tiene alguna frase ahí de alguno de estos libros que te haya marcado? ¿Algo que te haya hecho ver la vida con otros ojos? Pucha, la verdad es que te voy a tener que decepcionar un poco en eso. Ningún. No, ¿Cómo es? estuve pensando mucho en qué podía rescatar en esta parte, qué podía decir. Tengo algo apuntado, ¿Ya? pero me gustaría más que nada como olvidar a la persona atrás quien lo nombró, casi como mencionarlo como una frase anónima, ya que solo quiero salvar como el contenido de lo que se dijo. Yo sé que Como, es un ejercicio difícil a veces rescatar solo la obra, dejando aparte lo que es el autor. Hay momentos en los que quizás pensar, mirar y decir, uff, quien escribió esto, quien hizo esto tan maravilloso, no fue precisamente una buena persona. mm, Y esos momentos difíciles a veces ponen en ese dilema donde, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y bueno, ya que me la pides, voy a citarla, voy a olvidarme de quién lo dijo. Maquiavelo, Y por es lo siguiente. Pero eh, no va a decir quién lo dijo, ¿no? ¿O no? ¿Lo va a dejar en el anonimato? ¿Cómo puede ser quién? ¿Tan malo, digo yo? ¿Cómo puede ser? no, sí, puedo decir quién lo dijo. no, La frase es la siguiente. Cosa extraña al hombre. Nacer no pide, vivir no sabe, morir no quiere. qué hermoso. ¿Quién lo dice? La noche. No, lo dijo Facundo Cabral. ¿Por qué? ¿Crees que él es mala persona? O sea, yo he escuchado ciertos cantos de él y dice cosas muy hermosas. No sé, no tenía ni idea que tenía su lado oscuro.
Mira, al igual que tú, yo tampoco manejaba mucha información sobre él. Rocío me nombró un poco más sobre, un poco era pro dictadura, murió en un tiroteo en un auto. Era una persona un poco misógena, un poco machista también. Cosas que a mi parecer por lo menos debemos comenzar a dejar atrás como sociedad, Mm, claro, lo cual nos puede llevar a reflexionar lo que dije en principio, pero en este momento quiero creer que es más importante solo rescatar eso, la exacto. obra del autor. En realidad es más que, más importante, lo mismo que los libros, que al final el libro se transforma en una enseñanza para ti y lo que a ti te quedó es lo que en verdad vale. Y pasa lo mismo con Jodorowsky. Le comentaba a Wilfred de que hay muchas personas que les carga Jodorowsky, que lo encuentran loco, que lo encuentran... No, está. No, Pero eso no, no, es nada, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. que también es, no sé, bueno, era loco, pero es malo, loco es mala, no loco es bueno. Pero la Despierta. verdad a mí me ha ayudado tanto de que yo no puedo odiar a alguien que no me ha hecho nada malo a mí, ¿me entiendes? A mí me ha beneficiado bastante. Mm. Al final, no hay persona tan mala si su corazón sigue latiendo. O sea, yo creo que algo de bondad siempre hay. Obviamente que está escondida, está muy escondida, pero 100% malos no somos. Entonces, yo creo Pero que es bueno eso, es bueno eso. hay Bueno que eso. tener la esperanza de que la humanidad va a evolucionar y vamos a iluminarnos con nuestra luz. Sé que suena utopía un poco, pero Pero ¿quién eso, creó la utopía? pero ¿Quién creó la eso engrandece a la obra. Escúchame, eso engrandece la obra. ¿Cuántas veces hablamos acá de Neruda? Neruda fue un miserable. Neruda y la fue o sea, no, Una el pésima persona. o sea, Facundo Cabral es un monaguillo del Papa al lado de Neruda. Pero Neruda escribió, a ver, su vida es una gran poética de su tiempo. Y para mí su mejor libro, como te lo dije, quizás le vamos a dedicar un programa a eso, a Residencia a la Tierra, que es su gran obra poética metafísica, en el sentido de cuando el poeta se pone a pensar la existencia, se llama Residencia a la Tierra. El resto de los demás libros son cuestiones, una poética política. Pero él fue un miserable. Pero bueno, eso a veces engrandece la obra. O sea, es decir, de la miseria, Mira, la todo verdad es que la obra no depende a veces, la obra no depende de la ética o la moral de aquel que la hacen. Es como la medicina, o sea, a ver, los médicos pueden ser también unos miserables, unos desgraciados, pero la medicina en sí misma puede ser perfecta, lo mismo que cualquier otro tipo de ciencia. O sea, qué bueno que en el fondo uno dice destacar y quizás la medicina no es incapaz. una ciencia, es una práctica. Pero a ver, bueno, quizás otro día vamos a entrar a la a ciencia una médica discusión y a debatir el concepto de ciencia. me Está siento bien, en terreno seguro, podemos entrar a discutir cosas más profundas. por Sí, supuesto. Pero bueno, pero, a ver, pero el conocimiento está, ese es el punto. Y el conocimiento, o sea, nadie va a ponerse a decir, no, sabes que no me quiero atender con este médico porque es un hijo de su madre. No, el tipo sabe, tiene un dominio de la ciencia médica. Después lo que sea él, da lo mismo. Y al mismo mm, tiempo con la obra, ¿no? Y por eso es bueno, me gusta que haya dicho Igualmente, eso. igualmente eso es un poco complicado y creo que es mejor dejarlo como a criterio de quién, porque si lo llevamos al área, por ejemplo, de la psiquiatría, si la persona a quien atiende es una persona que tiene ideas puta, complicadas de llevar, que es un conche su madre, por decirlo. Oh, epa. Va a ser difícil que la persona a la cual está tratando pueda avanzar cuando tiene que superar problemas. Entonces, es complejo, es algo que realmente hay que analizar como situación por situación. No, creo que como muchas cosas no debemos englobarlo en un todo, sino de que exacto. cada vez de que vemos un punto podemos analizarlo y llegar a conclusiones diferentes. Pero digo, pero, a ver, volvamos a eso. Tiene razón, pero uno, no es que uno tienda a pensar ahora, podría haber un absoluto, ¿no? Pero en el fondo ahí está el concepto de ciencia, por eso te digo. O sea, y ahí le discuto a Georgina, como le digo yo, a Fermín, en el fondo la ciencia tiene como
propósito de la objetividad. Pero si nos ponemos a pensar cuántos en realidad profesionales médicos son realmente científicos, la mayoría al final trata gente casi por memoria, o sea, las veces que yo me iba a atender. Es que el concepto de científico como tal, como se conoce como científico practicante, ya no es algo que exista, a no ser de que es alguien que se dedica a ser practicante o a ser laboratorista o a ser estudiante de por algo. Generalmente esas ciencias que llevan a un punto práctico llegan a eso, que es analizar, memorizar y concluir. Exacto. Ya no van y ni se basan en el estudio, a no ser de que tú te especialices en estudiar. Eso es muy cierto, pero oye, ahora que nos quedan pocos minutos, ¿Sí? creo que nos separamos mucho de Pero nuestra esa tema. es la gracia de esta conversación. Podríamos hacer más conversaciones, interesante igual. Exacto, rescato mucho, ¿no? De hecho, me encantaría hacer una vez literatura científica y hablar sobre la literatura medicinal, o sea, refiero a historias de médicos que cuentan sus versiones de cómo ellos ven la ciencia o cómo ven los estudios o cómo, cómo evalúan a un paciente, que también es súper interesante también esa forma en cómo ven a la gente. Lo que sí me gustaría rescatar es lo que comentaste, esa frase de Facundo Cabral que dice, sin pedir, uno nace. ¿Qué No. en realidad Cosa extraña el hombre. Cosa nacer? extraña el hombre. Nacer no pide, Nacer, vivir no sabe y morir no quiere. sí, yo creo que son palabras igual fuertes porque es como poco menos que la vida es una obligación, o sea, como nace, ven a este mundo sin que tú quieras venir y ven a sufrir y sufre al morir, ¿cachai? O sea, como que siento que igual es como un poco negativo como ven la vida. Eso es lo que siento yo, porque ¿qué tal si en verdad uno pide nacer? Y uno viene a prepararse para aprender a morir, a vivir, porque al final el morir, y una de las cosas que me encanta del budismo, que habla de que uno tiene que aprender a morir en vida, que uno no muere cuando muere, cuando uno trasciende con su cuerpo energéticamente, sino que uno tiene que aprender a morir desde su cuerpo, desde adentro. Y una práctica súper, obviamente difícil de hacer, porque todos le tenemos de alguna u otra forma miedo al tema del morir, de qué se siente o ver a alguien morir. Siempre el morir se ve como dolor, pero ¿qué tal si al morir también hay un arte? Era una de las cosas que pensaba hoy día sobre todo, porque no recuerdo mucha literatura que hable de la muerte. No sé si ustedes han leído literatura que hable sobre eso. No es algo que se hable muy Entonces, seguido, es yo verdad. veo que en la mayoría de los libros hay gente muerta, o sea, no sé si eso es suficiente. Y eso Como es porque recordando es el gran tema. Edgar Allan Poe, casi todos sus cuentos, casi todos sus poemas en algún punto tocan la muerte Bueno, o tratan alrededor de la muerte. bueno, que es Más una de las grandes positiva, categorías, es que es una de las grandes categorías, porque digo, así como el concepto de vida es una de las grandes categorías del pensamiento y de la literatura, eso es el verdadero concepto de metafísica, ¿no? El estudio de las grandes categorías. Y se entiende que para entender estas grandes categorías que han estudiado los grandes pensadores filosóficos de todo tipo, de la vida, es necesario reflexionar lo de la muerte. mm, Entonces, incluso, aunque uno quiera, no sé, reflexionar ahora sobre una vida infinita, ¿no? De transhumanismo, ¿no? Que ahora se está tan hablando, se está tanto llevando al debate. Pero aún así, hablando por más que uno dice, bueno, ya no existiría muerte, pero el hecho de evitarla indeterminadamente también habla de la muerte de otra forma, ¿no? O sea, la queremos evitar y si lo logramos, mejor. Pero aún así quiere decir evitar la muerte. O sea, la muerte igual está ahí, ¿no? Es necesaria siempre analizarla porque es una de las grandes categorías, ¿no? Y yo creo que es la que funda, en el fondo, este tipo, incluso funda lo sustancioso que es una conversación como la nuestra, ¿no? Porque, bueno, podríamos hablar de cualquier otra cosa pusilánime, pero estamos hablando de estas grandes categorías, y empezamos hablando de algo muy sencillo, como nuestra vida literaria, cómo nos encontramos con los libros, nos encontramos acá ahora, hablando de la muerte. Mami. la- La de hecho, muerte incluso evoca uno de los primeros miedos que tuvo la humanidad, del saber qué hay más allá, del conocer qué ocurre cuando alguien se va.
uno de los primeros contactos que tuvimos con nuestros sentimientos, creo yo también, que pudo haber sido el miedo a la muerte, el miedo al ver, el sufrir, el sentirse solo, como tuvo que haber sido en esos momentos del despertar humano. Bueno, justamente es lo que hablan los grandes pensadores, que el problema y los grandes poetas y filósofos del infortunio del ser humano es de saber que también eso, que tiene eso, de saber que va a morir, ¿no? A diferencia de la existencia animal, ¿no? Por eso al mismo tiempo quizás la existencia animal en su constante presente se da justamente, y a veces su vitalidad casi Claro, se da justamente porque ignora este destino de la muerte, y justamente el problema de la ontología humana es ese, ¿no? Sabe lamentablemente que tiene que terminar, las consecuencias de entender que estamos vivos es entender que vamos a morir también. justamente. Entender que vamos a morir y que algún día esto se va a acabar y puede empezar algo nuevo. Creo que una vez unos libros que leí sobre la muerte hablaba de que lo más importante en ese proceso era morir consciente, de darte cuenta de que te estabas siguiendo, de que en verdad estás abandonando tu cuerpo, pero te trasciendes a algo mucho más que no se sabe qué es. Pero decía que cuando uno muere en accidentes muy trágicos, como en un atropello, en donde no te das cuenta, o durmiendo, o cuando estás en un hospital y te sedan y te mueres, no eres consciente de tu muerte, entonces te quedas atrapado ahí. Y eso es lo que decía, como que no te diste cuenta de que te estás yendo, por lo tanto quedas como atrapado en un limbo. No sé si es verdad o no, pero la persona que lo hizo el estudio de una persona que se conectaba con otros mundos y otras dimensiones. Entonces por eso explicaba un poco de eso. Era, ay, se me olvidó, ¿cómo se llaman estas personas que ven fantasmas y esas cosas? Un medium. Medium, eso mismo. Como que una chica medium comentaba sobre eso. ¿Qué piensan sobre eso? De que morir consciente da más miedo, obviamente, que estar durmiendo y quedarte dormida. Creo que eso es lo más maravilloso. Bueno, mira, creo que para mí es algo súper como intransigente, no sé cómo definirlo, como tajante. La conciencia es algo que nos compone más allá del cuerpo, la mente. Generalmente un ejercicio que nosotros podemos hacer para darnos cuenta que la conciencia es algo que trasciende es cuando nosotros estamos pensando, estamos haciendo el ejercicio de hablar con nosotros mismos Claro, y nos callamos y nos templamos y hay algo que está dando control a la mente y que da control al cuerpo y que es nosotros mismos. Y eso es la conciencia y eso trasciende más allá. Hay datos científicos que aseveran que una vez de que uno muere se pierde cierta cantidad de gramos en el cuerpo, no recuerdo con exactitud cuántos, pero hay una pérdida de masa al momento de morir y eso se atribuye a la ida de la conciencia o del alma. Las personas que son más creyentes en eso lo atribuyen a ello, pero científicamente hablando no se sabe qué es. Ahora, con los estudios más recientes, se podría decir que al momento de morir hay una pérdida de energía y esa pérdida de energía se traduce también en pérdida de masa, pero sería muy pequeña, sería casi imperceptible esa pérdida de masa. No se consigue entender entonces a qué se le puede atribuir. Además que esos Yo, experimentos se hacían en cámaras herméticas, ¿no? O sea, la idea que era de ver de que no hubiera ninguna pérdida, ¿no? O sea, en el fondo, ese era el concepto. Por eso digo que, y cuando expiraba la persona, se daba la pérdida del gramo. Por eso ahí está el misterio. Por eso digo, también, ¿de dónde está la pérdida? claro, entonces para mí me da paz, me permite conseguir paz cuando pienso en la muerte, creer que eso es algo que trasciende y que esa trascendencia puede darme la quietud de por fin poder responder las preguntas que tengo sobre la vida, sobre el universo y sobre lo que nos rodea. A mí por lo menos me da paz pensar eso. qué lindo. ¿Y tú, Wilfred? Un Bueno, ser creyente. ¿Qué piensas? bueno, igual que tú. Lo que pasa es que tú
Soy la oveja negra, soy la oveja negra. No, no, no es eso. Lo que pasa es que, bueno, cosas. Otro día vamos a hablar de eso. Pero bueno, a Entre ver. paréntesis, eso está fumando tabaco, todo lo que está aquí es legal. No, Dejémoslo que depende de la jurisdicción del lugar donde lo estén viendo. claro, no, Esto es solo para adultos. el, yo creo que más que nada, a ver, dice estar consciente de cómo estamos. Ya estoy en shock. No, no, es que no es que quede en shock, sino que no entiendo cuál es la utilidad de eso. O sea, yo La siento utilidad de, porque aquí de pensar en... Enzo le dio más énfasis a la conciencia en sí mismo. Porque la conciencia te sirve no tan solo para estar consciente de la muerte, sino quizás más importante de la vida. Por eso digo, sí, a ver, por eso digo, más que quede en shock, es que todavía no le entiendo la idea al gallo. O sea, sí, voy a estar consciente que estoy muriendo. Sí, voy a estar más consciente que estoy muriendo porque se me está yendo la vida. O sea, esa es la fundamental de quizás de ese ejercicio. Pero en sí mismo, el estar consciente de que estoy muriendo, yo no le veo gran útil en sí mismo. O sea, ojalá estuviera el gallo aquí para defenderse, pero pero, por ejemplo, lo que dice el budismo, de que hay que aprender a morir en vida, no al momento de trascender, sino que es como cuando hablan del ego, como, hey, tienes que matar a tu ego, una cosa así. Es es que como, es el problema del budismo. El budismo diluye. Después, imagínense en sus variantes como el Zen, tiene el concepto de la nada, ¿no? O sea, del vacío. Entonces, claro, te da una paz Poder ser acá, el en el presente, es muy útil, porque te da una paz en el presente para poder actuar de una manera zen, puede ser el concepto de zen, ¿no? quiero hacerte una pregunta, querido Wilfredo. Pero para terminar, para la trascendencia, creo que no ofrece respuestas, porque justamente dice, bueno, aprende a morir en vida, y dice, bueno, en el fondo como que tu ser, tu yo, se diluye en eso, ¿no? Aprende a morir Quiero, mejor, creo yo. A ver, pero quiero, la pregunta quiero es, ¿has tomarme, visto a alguien morir o sorry Enzo? ¿Qué decías? es que quiero tomarme un momento para contar algo como un poco de experiencia personal. Bueno, Ya. Yasmín sabe, yo tengo la habilidad, la creencia en las runas, yo las leo, y mi pareja tiene la coincidencia de tener también ciertos dones en estas áreas. Yo tengo, por encasillarlo en algún término, el poder entender de alguna forma la clarividencia, y ella puede conversar y ver a personas que quedaron atrapadas en este limbo. Mm, Después de mucho pensar, después de mucho conversar, después de varios años, porque todo esto comenzó y lo comenzamos a conversar cuando nos conocimos hace ya 11 años más o menos. Entonces ya hemos podido digerir muchas de las vivencias que hemos tenido. Y es que leyendo entre medio, ya es conocido y aceptado dentro de la comunidad, gran parte de la comunidad científica, de que nuestra realidad no se compone solo por las tres dimensiones que nosotros podemos percibir. Existen más allá, se teoriza que algunas pueden contener las variables de tiempo, las variables de espacio. Bueno, la variable de espacio no, las variables de espacio somos las que podemos percibir nosotros ahora, el largo, ancho y la profundidad. La variable de tiempo también se considera como una variable espacial y que necesita una dimensión para poder ser captada, pero estoy yéndome un poco en la rama. Y la cosa es que después de mucho pensar y de concluir, nos dimos cuenta de que las personas al momento de morir realmente, cuando no tienen una conciencia de que la vida se les va, sí se quedan en este plano, se mm, quedan atrapadas y muchas veces se niegan a aceptar la realidad y caen en un torbellino de expresión de emociones que dentro de nuestro mundo físico se pueden expresar de alguna u otra forma, llámese como una presencia, como una energía, como una corriente de aire,
como sea, como le quieran llamar, pero tiene la capacidad de expresarse de alguna u otra forma. Esa conciencia puede quedarse aquí o no, puede trascender o no, puede incluso ser algo consciente más allá, dependiendo de qué tan consciente, valga la redundancia, sea la persona en vida. Mm, Hay personas con la suficiente fuerza en su conciencia, en su desarrollo interior, que consiguen poder decidir en ese momento si trascender o no. No entiendo, no está dentro de mis capacidades de entendimiento en qué consiste el trascender, el ir más allá. claro. Solo he conseguido entender y he podido como documentar eso con experiencias de vida, con distintas personas que hemos podido contactar varias veces. Con Yasmin nosotros tuvimos experiencias con personas donde hemos podido ver cosas, hemos podido sentir cosas. Nosotros constantemente nos hacemos lecturas uno a otro y cada vez nos vamos convenciendo más de las capacidades que tiene esto cuando uno pone la energía en ello. Es difícil que una lectura, por ejemplo, de adivinanza, o por llamarlo adivinanza, porque no es eso lo que uno hace cuando lee el tarot o lee las runas o lee distintos métodos, pero esa lectura nunca va a funcionar si la persona a la cual se la está leyendo no cree, no pone de su parte. Siempre funciona como canales, siempre somos conductos, y el conducto siempre es una comunicación entre conciencias, que a mi parecer, a mi creencia filosófica, religiosa, metafísica, como sea, es que pertenecemos a una red consciente y que quizás la trascendencia es volver a la unión con ella y que ahora tenemos la libertad de poder experimentar el ser seres individuales, pero en el fondo siempre tenemos el deseo de estar juntos, llámese lazos afectivos, llámese lazos sociales, Mm, pero de alguna u otra forma siempre existe el impulso, el deseo. Y lo podemos también ver en distintas conciencias que existen en otros seres vivos. Y hay otros seres vivos que tienen conciencias con funcionamientos diferentes, con funcionamientos más asociales, y se comportan de esa manera. mm. Y no sé qué más agregar, eso es como Lo que dice es lo que verdad. puedo ver. Obviamente que todos tenemos nuestras opiniones distintas. Y yo sí, lo que a mí me está entregando mucho es Wilfredo, de las Mercedes. ¿Has visto a alguien morir? Ah, sí, ¿Personas o animales? sí. Ni animal, Personas nunca, persona, sí. ¿sí? Ah, ya. No, es que, por ejemplo, por el concepto de cómo tú hablabas de la muerte, pensé que jamás habías visto una persona morir, porque yo sí he visto dos personas morir en mi vida y desde que vi esos momentos a mí me cambió todo. Y bueno, y mi tía que obviamente no murió, pero sí tuvo un accidente muy trágico. Entonces, desde ese entonces para mí la muerte ha sido un gran tema. Yo creo que es algo que, y de un libro que leí que fue muy hermoso, que decía de que la muerte está siempre a nuestro lado izquierdo y está con nosotros ahí hasta que nos vayamos, porque él sabe cuándo es tu momento y te lo va a decir, pero siempre está. De hecho, hay una historia de un niño que tenía mucha rabia porque el cóndor siempre se iba a comer a las gallinas, pues las mataba. Entonces el tipo fue y fue a perseguir el cóndor por todos lados, porque quería matarlo con tanta rabia, hasta que un día lo encuentra en un bosque, se sienta en un bosque, ahí en un árbol, o se apoya en un árbol, tratando de esperar al cóndor para que se lo podía matar. Y el cóndor se apoya en el árbol, pero en el árbol del lado derecho. Y él así como con ganas de dispararle, así con mucha rabia, sintió una brisa y no pudo matarlo. Sintió esa sensación de no es su momento. Y ahí se dio cuenta de, claro, porque no sintió nada de su lado derecho, sintió del lado izquierdo, perdón, sintió del lado derecho, no del lado izquierdo. Entonces como que la muerte le dijo, no es su momento ahora. Y no pudo matarlo, no quiso matarlo. Entonces,
también hay todo un misterio con el tema de la muerte. Y lo más cómico es que hoy día escribí algo con respecto a la muerte y ahora estamos hablando de la muerte. Es como, uno la trae. Entonces, me gustaría terminar, si es que tú quieres decir algo más, Wilfred, con algo que escribí. A ver si les gusta. No, no, hasta, pues digo, es lindo eso, siempre hablar porque siento yo de que lo que está aconteciendo de mala manera ahora es rehuir. Y lo importante no es que, o sea, al contrario, qué lindo que exista la instancia, que cada uno pueda expresar desde su, no tan solo desde el punto de vista, sino desde su formación, desde la experiencia y desde su formación. Y que cada uno tenga la libertad de hablarlo de esa manera. Lo importante es que se hable, porque siento yo de que estos temas se rehuyen, porque incomodan, pero es porque los verdaderos temas, los fundamentales de la existencia, incomodan, Incómoda. pero al mismo tiempo enaltecen, eh, Tocan, los justamente. temas tocan, sí, tocan el alma. Entonces, y yo creo que eso es uno de los propósitos de este programa y creo que se ha logrado muy bien, gracias aquí con la compañía de Elso. Sí, de verdad, muchas gracias, Ahora, Encillo, para, querido, que Muchas gracias a ustedes también por para, invitarme. Ha sido espero no, muy de nada. agradable todo. mucho más contigo. Pero eso, yo creo que Pero nos da, vemos de nuevo. da para más esto de justamente el concepto. Creo que la literatura, y quiero unirlo con la literatura, ¿no? Porque yo por lo menos cuando entiendo la trascendencia desde mi formación, que ha sido una formación desde la teología y la filosofía, en el fondo el concepto de trascendencia necesita de nuestra conciencia, por el solo hecho de la cognición, de entender la palabra trascendencia. Ya requiero de la primera cognición, pero parte de la conciencia. Y la única forma en que sea trascendente es que incluso vaya mucho más allá. Por eso digo, incluso siento yo, o sea, tiene que ir incluso más por el sentir, ¿no? Parte desde el sentir y va más allá. Porque si no, y por eso digo yo que aquí le da el verdadero significado, sería intrascendente. Y eso en el fondo es lo que en el fondo custodia y promueve, especialmente el pensamiento cristiano, el pensamiento occidente, que en el fondo esa vida más allá es una vida que todavía, a ver, parte desde la conciencia y desde nuestra experiencia y la conserva, ¿no? Por eso digo yo, a lo que yo hacía mi querella contra lo que tú hablas del budismo, ¿no? Para mí el budismo prepara muy bien la plenitud y la paz para el sufrimiento, especialmente la muerte, y es como el peor de los dolores. Pero lo que no me gusta a mí es que diluye a la persona. En cambio, que el pensamiento del que yo defiendo dice, no tan solo hay una trascendencia más allá de la muerte, sino que incluso nuestra historia personal. Y por eso la literatura es tan importante, porque la literatura, en el fondo, lo que hace es conservar la historia. Y la trasciende, ese es el punto. Incluso imagínate lo que han escrito, han muerto. ¿Qué sabrá de ellos? Pero su historia ha trascendido por sobre ellos, ¿no? Y esa historia, y cada relato, y cada letra está intacta. Entonces digo yo, la vida después de la muerte tiene que ser algo así también, donde se conserve intacta la historia, donde quizás la volvamos a recordar. Por eso digo, quizás haciendo ese paralelo con la literatura. Y por eso digo yo, hago mi querella esa contra el budismo que tú practicas, que yo obviamente quizás le tengo más cariño porque a ti te gusta, pero en sí mismo no. Pero el concepto es ese, ¿no? De que diluye la historia personal. La diluye justamente en bueno, los Zen lo explica, en la nada. Y en cambio de que la trascendencia tiene que ver, y creo que la literatura y la creación de la literatura nos dice especialmente, que la trascendencia no tiene sentido si no es conservando la historia que nos dio la conciencia acá, o en la que fuimos conscientes acá. Por lo menos para mí el misterio no es que esté develado, pero digo yo, va por ahí, va por ahí. Si la historia nuestra que hemos vivido no se conserva como un libro, más allá de la muerte, entonces no es trascendente. Mm, Eso es muy cierto, querido. Entonces, ¿les gustaría que se lo leyera? Por favor, para terminar ya. Ya, Sí, ya. No vamos a pasar allá hasta las 6 de la mañana. No sí, opinen. porque no, todos estos temas dan para debatir mucho, así que escuchemos lo que escribiste. Y bueno, veamos. Algo hermoso muere dentro de mí.
algo hermoso se transforma y nace. No sé cómo explicar que algo muera sea tan hermoso. Morir no es más que un suspiro eterno, pero que acaba con algo hermoso que nos está esperando, que lo recibamos con tanto amor como nuestra propia vida. El amor a mi propia sangre recobra vida. En su propio lenguaje me cuenta poesías. No está muerta, muere porque se aleja, muere porque ya no es parte de mí, muere para ser parte de algo más grande, muere para vivir y formar parte de la tierra de la cual sigo dando mis pasos. Duele desde la carne, pero el alma se vacía y se entrega al todo. Me vacío para llenarme de vida cósmica. Muero junto contigo, amada sangre. Morimos juntas, nos entregamos a la tierra, pero nos amamos en nuevos caminos. Armamos caminos de barro. Amén. Bien. Sí. Así que con esto me gustaría terminar. No sé si a ustedes les gustaría así como decir algo, alguna conclusión, alguna frase, algo que Ya, sientan. no, ya está todo dicho ya con eso. Sí. Yo agradezco enormemente la oportunidad de haber podido conversar con ustedes y ojalá poder hacerlo otra noche de nuevo. Hasta la próxima, amigos. Sí, muchas gracias a los dos, de verdad, me siento muy feliz, muy plena por esta conversación y obviamente hay que continuarla en otro capítulo, así que nos vemos mucho, muy pronto, que tengan bella semana, Igualmente. estamos, Igualmente. muchas gracias por todo Gusto. y dejen sus comentarios qué piensan sobre la muerte. Bye.